Muy buenas. Es un gusto poder estar de nuevo en sus hogares presentando al Padre Víctor Manuel Salas con estas charlas tan importantes para nuestra vida. Desde la Asociación Pro Aso Joven nos alegramos de llegar hasta ustedes. Nuevamente estamos en sus casas con ustedes, nos alegramos este ratito. Dedíquese un rato para usted. Si no es tan grande el tiempo que yo le quito a usted y que le ofrezco con amor y cariño para que usted mejore su calidad de vida. Esa es la única razón de estar con ustedes. Quiero hoy tratar el tema de las reacciones sociales de la crisis. Para esto quisiera que vean el cuadro que está en el fondo. Es de un santo de Islas Canarias, sencillo, muchacho sencillo. Los jesuitas no le permitieron entrar al aspirantado porque decían que le faltaba inteligencia, pero le sobraba amor a los pobres, que es el santo hermano Pedro José de Betancourt, que vivió en Guatemala, en Antigua Guatemala, haciendo el bien. Nada más se dedicó a hacer el bien, que tiene que ver con esta frase de Mandela. Las reacciones ante una crisis es porque pensamos mucho en nosotros. Eso es una dificultad. Casi como sobrevivir. Es una reacción natural, tampoco es que es una maldad de nosotros, no. Es una reacción de sobrevivencia. Recuerde que hay mecanismos de defensa y mecanismos de sobrevivencia. Entonces, las reacciones sociales y emocionales son mecanismos de sobrevivencia. Quiero iniciar no solo presentándoles al santo hermano Pedro, que colaboró con ese montón sin número de pobres que habían en aquel momento de la colonia, sino también una frase de Nelson Mandela. Póngale atención, por favor. Recuerde que el tema es las reacciones sociales de la crisis. La pobreza no es natural. Es creada por el hombre. Y viene algo que es importante. Puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Por eso les presenté a el hermano Pedro. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Vamos a tratar entonces las manifestaciones sociales de la crisis. Ese es el tema. Ya lo hemos introducido. Una crisis, como lo estamos tratando, más individual, más hacia la persona. Llegará el momento que sí lo vamos a tratar las crisis sociales o familiares. Estamos más bien hacia la persona. Ya habíamos hablado de la tensión en las reacciones con los demás. ¿Qué pasa? Cuando aparece una crisis, pensemos económica, pérdida de trabajo, o cambio de trabajo, o cambio de sueldo, o cuestionamiento, o una valoración. Vea, voy a ponerle un ejemplo. Vea qué interesante. En la universidad donde he trabajado siempre, hay evaluaciones. Es lógico que si yo tengo 20 estudiantes, a veces yo he tenido hasta 35 estudiantes. Es lógico, es que es lógico que usted algún estudiante lo va a evaluar mal. Es que es lógico. Ahora, es lógico también que si yo no preparo, que si yo no soy responsable, entonces es todo el grupo. Es diferente. Aún siendo todo el grupo,
aún siendo todo el grupo. Bueno, hay un profesor, compañero, que es sacerdote. Yo no me estoy comiendo al padre, no, estoy poniendo un ejemplo que dice que a veces nosotros nos mordemos. No, yo no estoy mordiendo a nadie. Es un ejemplo. Yo agarro de la evaluación, digamos, yo aprendí que me evalúen, es lógico. El padre no, o sea, no tolera que lo evalúen. Y si alguien lo evalúa, lo deja. Eso es un problema. Él hará todo lo posible. Eso es lógico. Pues yo digo que sí, porque es un mecanismo de defensa y de sobrevivencia. La universidad no ha podido con él y nadie ha podido con él. Bueno, afecta a los estudiantes, afecta a la universidad. Estoy poniendo un ejemplo. Siempre la atención en las relaciones sociales afecta a los demás. O sea, tiene que afectar una crisis, digamos, a mí me cambian de trabajo porque me evaluaron mal. Y tiene que afectar. ¿O no va a afectar? Lo que tengo que cuidar es por qué yo tuve esa valoración o esa evaluación un poco, digamos, deficiente. Llamémosla de alguna manera. Bueno, las tensiones afectan la vida de pareja, la vida con los hijos, con los amigos, con los compañeros. Y eso lo expresamos de diferente manera. ¿Cuáles maneras las expresamos? Primero, tome nota. Lo primero que aparece es la agresividad. ¿Qué es la agresividad? Un sentimiento. Algunos lo llaman emoción. Bueno, yo le puse sentimiento. Yo en otro momento he hablado que es más una emoción fuerte. Es algo así como violento, donde la agresividad, lo primero que aparece no es la agresividad, es la rabia. La rabia nos hace agresivos. La rabia es el pensamiento, la agresividad el acto. Entonces, se manifiesta la rabia a través de la agresividad porque la cantera donde se produce la agresividad es la rabia. Entonces viene el hecho, la rabia como una reacción defensiva o de sobrevivencia y luego aparece la agresividad y lo concreto es el maltrato o el abuso. Recuerden que hay 4 tipos de abuso que tiene que ver con la rabia, que tiene que ver con la expresión de la rabia en la agresividad y tiene que ver con el maltrato. Y los que salen perjudicados son los más cercanos. Abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual genital y de negligencia emocional. Los que salen más perjudicados con la rabia expresada a través de la agresividad y el maltrato que puede ser verbal, gestual o física. Son las personas más cercanas. El otro elemento en el manejo de social, en las manifestaciones que produce la crisis, estaríamos hablando del aislamiento. Eso lo veo yo mucho en los trabajos. Hay personas que ante una situación de crisis lo que hace es aislarse de la familia, los hijos aislarse de la familia. Entonces eso es un síntoma que hay que atender. No es decir, pero ¿por qué te alejas? ¿Por qué te aíslas? Hay que interpretar el síntoma. Es como una semiología, un síntoma. Es un conglomerado de síntomas que nos está diciendo algo le está pasando. Eso puede pasar en el trabajo, no le habla a nadie, no le expresa a nadie, no manifiesta nada, sentimientos planos. Y nos aislamos para rumiar las consecuencias de la crisis. Es un poco problemático rumiar.
Nos aislamos de los demás por eso son mecanismos de defensa o de sobrevivencia según la fuerza que tenga, para no enfrentar la realidad de que estamos viviendo. De esta manera llevamos agresividad, ya sabemos de dónde procede, de la rabia, y se expresa. El aislamiento como una forma de rumiar y de manejar la situación que no soportamos. El otro es la dependencia. ¿En qué sentido la dependencia? ¿En qué sentido? Es que a veces nosotros lo que hacemos es acercarnos a alguien como árbol que da sombra. Entonces nos volvemos dependientes para que la fuerza que tiene la persona árbol me cobije, pero la sombra la debo de tener yo, la fuerza la tengo yo, no la persona a la cual yo me cobijo. Nos volvemos dependientes de los demás. El otro, o si estoy cerca del otro o de la otra, me va a ayudar a enfrentar lo que yo no quiero enfrentar. En el fondo, lo que estoy yo es devaluándome en mi empoderamiento y para no realizar esfuerzo o superar, sino que al lado del otro, la otra persona me ayude a enfrentar lo que yo no quiero enfrentar, que es la realidad. Es importante que en este momento nosotros pensemos cuáles son las consecuencias de las crisis sociales. Si una crisis está afectando mi relación de pareja, si una crisis está afectando la relación conmigo mismo, si una crisis está haciendo que yo sea injusto, si yo, resultado de una crisis, una consecuencia sería un abuso físico, un abuso psíquico, un abuso sexual, genital, o de negligencia, de abandono de las funciones que me corresponden. Tenemos que pensar eso, porque las manifestaciones sociales de la crisis me está llevando necesariamente a alterar la corresponsabilidad en la cual yo debo de tener claro que soy parte de algo, de un sistema de trabajo, de familia, de grupo, de amigos que estoy alterando por no saber enfrentar. Claro que hay muchas personas que ante una situación de crisis, en lugar de aislarse o de volverse agresivo o de no saber qué hacer, hay personas con mucha proactividad que nos ayudan y nos orientan a ir descubriendo que dentro de nosotros hay una fuerza para superar cualquier adversidad, y esa fuerza no la tengo yo en lo que llamamos dependencia hacia la otra persona. Yo la poseo, pero yo no la tengo en referencia al otro. O sea, que el otro me da sombra. No, la sombra debe de nacer de mí. Yo tengo la capacidad, con las herramientas que he aprendido en la vida o que tengo que aprender, para enfrentar las situaciones adversas, pequeñas o grandes, de nuestra vida, de nuestra realidad humana, desde nuestra realidad como seres humanos, miembros de una familia, miembros de una colectividad. Somos responsables de la alegría y de la tristeza de los demás. En el siguiente programa vamos a ver las manifestaciones espirituales de la crisis. Por el momento nos quedamos aquí. Piense usted de dónde viene la agresividad, de dónde le viene la rabia,
¿De dónde le viene el aislamiento? ¿De dónde viene el que usted no tenga fuerzas y crea que la fuerza la tiene otra persona en lugar de usted? Nos veremos en el siguiente programa. Muchas gracias. Que Dios los acompañe.